¿Por qué quieres ser payaso? Nadie es payaso así porque sí. A ver, ¿porque te da miedo la vida? ¿Porque lo eran tus padres? ¿Porque quieres humillarte? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso, sería un asesino. Pues yo también. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Balada triste de trompeta es una cinta estrenada en el año 2010, la cual fue escrita y dirigida por Alex de la Iglesia. Protagonizada por Carlos Areces, Antonio de la Torre y Carolina Bang, cuenta la historia de Javier, un hombre que ve afectada su vida gracias a los conflictos sociopolíticos que ocurren en su país, desde su niñez hasta la edad adulta, llegando a un punto crítico cuando, al seguir los pasos de su padre muerto en la guerra, consigue el papel de payaso triste en un circo y se encuentra con Natalia, la chica de las telas, y Sergio, el payaso tonto. Interacciones que lo llevarán a los extremos de su personalidad y a tomar acciones que tendrán consecuencias fatales para todos los involucrados. Alrededor de 5 o 6 años atrás, leí la novela Lolita de Vladimir Nabokov, y uno de los principales aspectos que se me quedó de ese libro es cómo la obsesión, definida como la idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud, puede arruinar no solo la vida propia, sino también de quienes nos rodean, en particular si el centro de esta obsesión es otra persona. Para quienes no conozcan esa historia, en términos generales, la premisa consiste en que un profesor conocido únicamente como Humbert Humbert, gracias a una experiencia idealizada y traumática de la infancia con una niña que conoció, desarrolla una obsesión por chicas menores, en particular por Dolores, la titular Lolita, lo que lo lleva a tomar una serie de decisiones que tienen efectos terribles en Dolores, la madre de esta, y prácticamente toda persona que se cruce en su camino. Y no importa que el libro y ciertas adaptaciones cinematográficas describan a Humbert como alguien que físicamente se vea como una persona respetable, la apariencia raramente nos va a contar la historia completa de una persona, así como las cosas que pasan por su mente. Las experiencias que tenemos en nuestro pasado suelen marcar parte del camino que vamos a tomar en el futuro, siendo las cosas que forman la base de nuestros intereses, creencias y nuestra brújula moral. Pero esto no quiere decir que lo que aprendimos en la niñez o juventud nos ate permanentemente a un destino fijo. Si nosotros reconocemos que las cosas que aprendimos en nuestro seno familiar o lo que vemos en las calles y en la escuela solo derivan en desarrollar una obsesión enfermiza con algo o alguien, no tenemos que seguirlas y podemos tomar los pasos necesarios para cambiarlas. Un ejemplo de obsesión y no aprender de las lecciones que la vida da en el pasado, presente y futuro lo tenemos en la cinta que hablaremos en este episodio. Madrid, 1937. Justo a mediados de la Guerra Civil Española, un grupo de niños disfruta un momento tranquilo y divertido en el circo, especialmente durante el acto del payaso tonto y el payaso triste, que aunque de vez en vez se escuchan los disparos en el exterior, la atención de todos está en la escena cómica. Sin embargo, se ven interrumpidos cuando un comando revolucionario entra con la intención de reclutar a los hombres mayores para su causa. Después de una discusión, se llevan a todos, pero Javier, el hijo del payaso tonto, va corriendo con su padre, quien le dice que lo espere en casa de su tía, para evitar que se vea involucrado en estos eventos fatídicos. El payaso tonto entra en la línea de fuego junto a sus compañeros de circo, así como el resto de la milicia rebelde, pero se ven superados por las tropas del general Franco, matando a unos y tomando como rehenes al resto. Javier va a los cuarteles del ejército en busca de su padre, a quien encuentra con vida, pero incapaz de obtener la libertad. Años después, Javier ya es un adolescente y continúa visitando a su padre, quien continúa como preso de la dictadura, ordenado a ayudar en la construcción de una gran cruz en lo que ahora conocemos como la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por lo que asume que ya no podrá salir de ahí y probablemente muera en este proceso. Esto lo motiva a decirle a su hijo que desista en convertirse en el payaso tonto, el más popular
en todos los circos, y en su lugar se enfoca a convertirse en el payaso triste, para hacerle honor a las múltiples tragedias que han azotado su vida desde pequeño. Javier se ve notablemente triste, pero quizá con la intención de consolarlo, su padre le dice que encuentre la alegría en la venganza. Esto motiva al joven a liberar a su progenitor, por lo que toma una pistola y un set de explosivos y se dirige al lugar de construcción de la Gran Cruz. Aunque el plan logra causar una confusión con la que Javier logra correr junto a su padre hacia la salida, todo termina con la trágica muerte de este último, aplastado por el caballo de un coronel. En el pánico, Javier jala al coronel para que caiga de su caballo, logrando que éste aterrice en un pico que le destruye su ojo derecho, mientras el muchacho huye de la escena. Madrid, 1973. Dentro de un circo que está subiendo en popularidad entre la juventud de la ciudad, Javier, ya adulto, encuentra trabajo como el payaso triste, y, en su primer día, el domador de elefantes le da un tour por el lugar, donde tiene un breve pero idílico encuentro con Natalia, la equilibrista y bailarina de telas, que genera cierta reacción en Javier. Después de esto, Ramón lo presenta con Sergio, el temperamental y volátil payaso tonto del circo, quien a pesar de generar miedo entre el resto del personal, tiene un estatus de intocable, por ser quien más genera ganancias para el circo. Aunque tienen química en su acto, Javier y Sergio chocan frecuentemente por su personalidad, y más aún cuando el primero ve el terrible abuso físico y mental que el segundo somete a Natalia, quien resulta ser su pareja sentimental. Las cosas se ven más complicadas cuando Natalia invita a salir a Javier y comienza a coquetear con él porque le atrae su forma de ser, contraria a su pareja, y el payaso triste se ve contrariado por querer responder a estos sentimientos, pero la combinación de ver que ella se niega a dejar a Sergio, así como el temor por el violento comportamiento del payaso, lo mantienen tenso durante todos estos sucesos. Sin embargo, en su segunda cita en la feria, comienza poco a poco a librarse de esto y a disfrutar el tiempo que pasa con Natalia. Pero, justo cuando disfrutan un algodón de azúcar, ven llegar a Sergio, quien procede a golpear a Natalia y arrastrarla por la plaza. Javier salta a defenderla, pero Sergio le da una paliza, tanto con sus puños, así como el martillo de un juego que estaba cerca, momento en el cual llega la policía a llevarse al agresor. Natalia y parte de los empleados del circo llevan al payaso triste al hospital, y aunque tiene varias heridas graves, sobrevive al ataque. Ella se disculpa por lo sucedido, y le confiesa que por miedo va a tener que volver con Sergio, alterando a Javier profundamente, quien se frustra porque no puede hacer nada en su condición actual, al menos por el momento, porque después de tener un sueño que tiene que ver con Natalia, y que luego se convierte en pesadilla, él se escapa del hospital para cobrar venganza sobre su compañero de profesión. Aunque el personal del circo trata de detenerlo, él tiene una mirada obsesionada con una causa y va directo al lugar donde se encuentra su rival, descubriendo a Sergio y Natalia teniendo relaciones sexuales en una de las carpas del circo. Lleno de ira, Javier toma un garfio y luego una trompeta, con las que golpea a Sergio hasta dejarlo deshecho y en un charco de sangre, ante la atónita mirada de Natalia, quien lo ve como si fuera otro monstruo. Al llegar el resto del personal del circo, Javier escapa de la escena, mientras ellos ven qué hacer para salvar la vida de Sergio, quien a pesar del brutal ataque, aún muestra señales de vida. Lo único que se les ocurre es llevarlo con el veterinario de los animales del circo, quien, aunque en un inicio se niega por su inexperiencia, termina por ceder y procede a suturar las terribles heridas del payaso. Mientras tanto, Javier se adentra en el bosque al tratar de huir de la policía, lo que lo lleva a vivir sucio y desnudo en la naturaleza un buen tiempo, hasta que, coincidentemente, es encontrado por el coronel al que le quitó el ojo cuando era joven, quien con el objetivo de vengarse lo toma como un esclavo por un tiempo, para luego matarlo en el momento más conveniente. La obsesión de Javier por Natalia aumenta cada vez más, al grado que tiene visiones de ella, pidiéndole que ejecute una venganza para poder salvarla, transformando física y emocionalmente al payaso triste, llevándolo a matar a sus captores, así como a quien se cruce en su camino. Por otra parte, aunque Sergio sobrevivió, quedó completamente deforme,
por lo que además de ser incapaz de conseguir otro trabajo de payaso, lleva al circo a la quiebra, aunque el dueño, Natalia y parte del staff encuentra otra fuente de ingresos montando espectáculos de cabaret en un centro nocturno. La obsesión de ambos payasos continúa en ascenso. Javier, por las visiones que tiene de su padre, motivándolo a la venganza como cuando era niño, así como al ver la película Sin un adiós, en específico, la interpretación del cantante Rafael de la canción Balada Triste de Trompeta, que es un lamento al pasado y lo que no pudo ser. Por su parte, al no poder desempeñarse de lo único que le daba sentido a su vida, Sergio fija toda su atención y felicidad en Natalia, quien, harta de todo esto, toma el valor suficiente para dejarlo de una vez por todas. Para infortunio de esta, es interceptada por Javier, quien la lleva a las catacumbas de la basílica donde está la Gran Cruz, lugar donde falleció su padre. Ella le confiesa que ahora también le teme porque se ha convertido en alguien como Sergio, provocando una reacción violenta por parte de Javier y nuevamente, más por miedo que por amor, Natalia decide quedarse con él. En ese momento, llega Sergio, iniciando una violenta persecución hasta lo alto de la torre, la cual culmina tratando de escapar al lanzarse al vacío en las telas que tanto utilizó para brillar en el escenario, pero que finalmente termina partiéndola en dos. Al final, Sergio y Javier son arrestados por la policía. Entre las risas melancólicas del primero y el desesperado llanto del segundo, la película termina. La persona que somos en la actualidad está conformada por todas nuestras experiencias que hemos tenido hasta el momento, siendo la base de esta la que tuvimos en nuestro seno familiar durante nuestra infancia. Es aquí donde, mediante la observación de lo que dicen nuestros padres, empezamos a tener ejemplos de lo que para ellos es bueno y lo que es malo, lo cual se refuerza con recompensas cuando replicamos esas conductas aceptables en forma de premios o halagos por parte de ellos, o en su defecto, se nos corrige si nos desviamos de lo que ellos esperan con regaños verbales y en algunos casos, con correctivos en forma de golpes. Aún así, tanto mamá, papá o las personas que nos criaron se convierten en nuestros ídolos y tratamos de emular todo lo que hacen y dicen sin cuestionamientos, porque no tenemos la edad necesaria para tener criterio y hacer juicios de valor sobre ellos, así como que raramente vemos otra perspectiva hasta mucho tiempo después. Como hemos mencionado anteriormente en este podcast, esto no significa que estemos condenados a seguir repitiendo las lecciones de la casa, pero en ocasiones hay personas que internalizan a tal grado lo aprendido que lo tienen muy arraigado en su ser, y les es muy difícil librarse de todo tipo de conductas negativas que les afectan a ellos y a su entorno, haciendo muy difícil lograr que cambien. Entonces, si crecieron en un contexto donde la violencia, la discriminación y el fanatismo eran aceptados, normalizados y recompensados, es muy común que sigan repitiéndolos en etapas más avanzadas de su vida, tratando de emular a las personas que admiraban desde la infancia. En la cinta Balada Triste de Trompeta, vemos cómo Javier vive atado a las enseñanzas que le dio su padre, no solo dedicándose a ser payaso como él, sino también qué tipo de payaso debe ser en base a su opinión de la vida de su hijo, y que la venganza es el único camino a seguir para encontrar la felicidad. Aunque originalmente cuando Javier es niño, le dice que no se preocupe, debido a su forma de ver la vida, gracias a la guerra y después de mucho tiempo de estar capturado bajo el régimen, decidió imprimirle una visión pesimista de la vida en la adolescencia, que aunque Javier tenía los sueños de ser el payaso que hace reír a la gente, el discurso de su padre lo encierra en el papel del payaso triste. Es por eso que en lo que vemos de su vida adulta, Javier vive infeliz porque tiene la lucha interna de lo que realmente quiere ser y lo que su padre le dijo que fuera o deseaba que fuera, lo que afecta sus relaciones interpersonales. Vive deprimido, sin querer dejarse notar u ofender a las personas a su alrededor, hablando muy poco y escondiéndose de todas las cosas que puedan causarle problemas porque no sabe cómo afrontarlos directamente. Cuando comienza a desarrollar sentimientos por Natalia, no sabe exactamente cómo manejarlos de una manera sana y tiene reacciones extremas en gran parte de las interacciones que tiene con ella. Demasiado nervioso ante sus avances, muy rápido la rechaza y muy rápido la acepta, enérgicamente reprimiéndola por no salir de una relación abusiva y termina obsesionándose fuertemente con ella
al grado de ponerla en el mismo peligro del cual dice querer salvarla. Aunque a diferencia de Javier, no tenemos una visión de cómo fue su infancia, podemos asumir que Sergio viene de un pasado que informa sus acciones y decisiones del presente, siendo uno lleno de violencia y machismo, que al igual que Javier, informa todas las relaciones interpersonales que tiene tanto en su trabajo como en su vida personal. Su inhabilidad de aceptar el rechazo, su alcoholismo, su propensidad de abusar física y verbalmente a quien lo contradiga, vienen de un lugar donde todo esto era normalizado, ya sea porque quien lo crió lo mimó demasiado y no le negó ninguna cosa en su vida, así como tener ejemplos donde otros hombres que violentan a mujeres no enfrentan ningún tipo de represalias. Otro ejemplo que quizá aprendió es que mientras sea talentoso en otra área de su vida, todo se te puede perdonar, que es la razón por la que el personal del circo lo soporta y lo trata con pincitas, no solo para que no tenga uno de sus arranques, sino para no perder su fuente más importante de dinero. Y esto también tiene su parte machista, ya que podemos hacer la analogía a la innumerable lista de abusadores y golpeadores, quienes al momento de ser acusados, las personas allegadas a ellos, o alguien que tenga interés en seguir perpetuando estas conductas, los disculpa porque son excelentes estudiantes, deportistas, empresarios, actores, directores, etc., como si esto fuera una excusa válida para ser exento de recibir las represalias que le corresponden después de violentar a una mujer. Hablando de conductas y creencias machistas, recuerdo desde muy pequeño haber escuchado la frase «pégame pero no me dejes», que hace referencia a una persona, en especial una mujer, que continúa en una relación donde deja que la maltraten, la humillen, le sean infieles, la golpeen y hasta pueden llegar a sufrir violencia económica, y que, aparentemente, son ciegas a la realidad de quiénes son en realidad sus parejas. Aunque las cosas han cambiado un poco en relación a que actualmente se empodera más a la mujer para que denuncie a su pareja cuando sufre abusos por su parte, siguen habiendo negligencias por parte de las autoridades para hacer caso a estas, y se continúa con la lamentable costumbre de acusar a la víctima de ser la culpable de su abuso. Dejar una relación abusiva es una cuestión muy difícil, debido a la manipulación que ejerce el agresor sobre la víctima, que puede ir desde sistemáticamente aislarla de su grupo de apoyo, entiéndase la familia y amistades, manipulación emocional, como enseñarle aspectos sensibles o privados que son los que derivan en «es que no lo conoces, es bueno», o hacerla que sea dependiente económicamente, lo que le cierra los diferentes caminos que pudiera seguir para huir de ahí. Incluso se tienen evidencias de que la etapa en que más peligro se encuentra la mujer que deja una relación abusiva es en el rompimiento, debido a las represalias que puede tomar su expareja para que vuelva o para asegurarse de que no sea feliz con nadie más. Y esta es la situación de Natalia en la película Balada Triste de Trompeta, que se encuentra en una relación abusiva con Sergio, en la que está en un constante ciclo de vivir con miedo al abuso físico y verbal, justificando las acciones del payaso y luego tener una reconciliación, para amanecer al día siguiente temiendo el próximo ataque. Pero aunque el resto de los trabajadores del circo saben de esto, porque se hace abiertamente, en lugar de confrontarlo directamente por esto, cuestionan repetidamente a Natalia por seguir ahí, incluso insinuando que disfruta este abuso. El arco de Natalia, pienso yo, consiste en ir rompiendo este ciclo, dándose cuenta que su abusador es en realidad un hombre tan pequeño, patético y sin gracia, encontrando eventualmente cierta independencia económica, así como trazar su propio camino, incluso encontrando el amor con alguien que parece ser diferente. Sin embargo, entre parecer bueno y ser bueno, hay mucha diferencia. Otra de las conductas que he visto y escuchado desde joven es el que, debido a que se tiene la mala creencia de que para obtener la atención romántica de una mujer, se les debe tratar mal. Esto viene de ver cómo las compañeras de la escuela o trabajo, así como las amigas, entran en una relación con alguien que vemos o sabemos que las trata mal, pero que a pesar de esto, siguen enamoradas de esta persona. Entonces, en lugar de reflexionar de que se encuentran en un círculo vicioso de una relación abusiva, algunos hombres toman la enseñanza de que para conseguir una pareja deben replicar dichas conductas porque a ellas les gustan los chicos malos. Mi observación al respecto es que no es que les gusten los chicos malos, sino que la diferencia radica en que, como parte de su manipulación, les comienzan a hablar nada más así porque sí, en lugar de darle muchas vueltas al asunto, debido a los nervios por tenerle miedo al rechazo. Y otra vez,
no estoy diciendo que cualquier hombre heterosexual que hable directamente con una mujer es un abusador o manipulador, pero es precisamente porque no es una característica específica de este tipo de hombres. Es que no debemos creer que a las mujeres les gustan los chicos malos, ni todas las consecuencias que tiene asociarse con alguien así. Mi único consejo para saber qué le gusta a la persona que te interesa es hablando con ella y preguntándole. Volviendo a la cinta Balada Triste de Trompeta, esta nos muestra un ejemplo extremo de esta situación, donde al ver que Natalia no termina su relación por miedo, y derivado de la obsesión que tiene con ella, Javier opta por replicar las mismas conductas que Sergio, transformándose en un monstruo deforme como él, con la intención de obtener su atención y poseerla, que de cierta forma logra en la parte final de la película, pero es a base de miedo e intimidación en lugar de amor. Él recurre a esto después del que ser un chico bueno marca registrada o Nice Guy TM, como se conoce en internet, no se traduce en una relación romántica o sexual con la chica de las telas. Esta creencia de que simplemente porque tratamos bien a alguien nos merecemos el amor romántico o favores sexuales de una persona es otra de esas conductas antiguas que continúan siendo normales en la actualidad y que resultan dañinas para todas las partes involucradas. Cuando eres una buena persona de una forma no sincera, con la única intención de obtener algo a cambio, y no simplemente como una muestra sana de interactuar con nuestro entorno, es, irónicamente, actuar como una mala persona, ya que esa fachada suele caer muy fácilmente cuando se les niega lo que buscan, recriminando a la mujer y cayendo en el mismo lenguaje y patrones que los abusadores. Nadie se merece sexo o amor así porque sí. Esas son cosas que se comparten entre las personas involucradas voluntariamente, porque se sienten cómodas al hacerlo, y que pueden retirarse en cualquier momento. Entender esto es una de las bases para tener relaciones más sanas, y no caer en hoyos oscuros, como creer que la única relación válida con el género que nos interesa es la romántica, sufriendo por estar en la infame friendzone. Es importante respetar cuando alguien no muestra el mismo interés en nosotros, y que esto no significa que están mal o que nosotros estamos mal, sino que eso es parte de la vida, y aunque en su momento puede doler o causar malestar, siento que lo peor que podemos hacer es insistir. Lamentablemente, otra creencia que escuché desde hace mucho tiempo, y que al menos sé que a los hombres y entre los hombres se nos inculca mucho, es precisamente el insistir hasta que la mujer que nos gusta nos diga que sí, no importa lo que cueste. Eso se complementa con la otra frase tonta de cuando una mujer dice que no, significa que sí, lo que automáticamente está descartando que tengamos que tomar en cuenta la voluntad y deseos explícitos de la persona que según nosotros amamos. Confundimos la obsesión con el amor verdadero, cuando son conceptos diametralmente opuestos, donde el primero es el deseo unilateral de poseer o conquistar al objeto deseado, y en el segundo, el deseo es mutuo por compartir consensual y voluntariamente sus vidas con el otro. Tal y como le sucede a Javier, la imagen que tiene en su mente de Natalia, de que él es el único que puede salvarla de sus predicamentos y amarla como nadie, lo lleva a ir en contra de los deseos de la joven, forzándola a quedarse con él o sufrir las consecuencias, lo que últimamente termina con la vida de Natalia. Además de las temáticas que hablamos anteriormente, existen varios elementos que sugieren que la película no solamente está situada en la Guerra Civil Española, sino que la trama central de la misma es una analogía del conflicto y cómo el país se ve afectado por este. De manera breve, la Guerra Civil Española fue un movimiento nacionalista iniciado en 1936 con la intención de derrocar a la República Democrática y que fue reemplazado por una dictadura liderada por el general Francisco Franco. Para lograr su objetivo, este obtuvo la ayuda de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, quienes utilizaron el escenario bélico como prueba de su armamento para lo que eventualmente sería la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra cobró muchas vidas, mientras que los sobrevivientes fueron confinados a campos de concentración, y estuvo basado en creencias religiosas antisemitas, anticomunistas y racistas al querer erradicar a la cultura vasca y catalana. El régimen terminó en 1975 con la muerte de Franco, debido a que sus sucesores no continuaron con su ideología. En la cinta, pienso que los tres personajes son simbolismos de los aspectos de la guerra. Sergio simboliza la dictadura franquista cuando ya asume el poder, tratando de mantener el control mediante el uso de la fuerza y su estatus como figura central de la economía del país, pero que aún con toda esta imagen autoritaria, al final del día es solo un hombre,
y su imagen pública se va deteriorando hasta revelar sus horrores al público. Por su parte, Javier representa al franquismo previo a asumir el control de España en su etapa más radical, y que proclamaba luchar por el beneficio y enaltecimiento de la nación, pero llevándola a vivir algunos de los peores horrores que ha experimentado en su existencia. Adicionalmente, pienso que la indumentaria religiosa que Javier adopta en la segunda parte de la película simboliza la Guerra Santa que abanderaba el movimiento y que buscaba erradicar creencias distintas a la propia. Por último, Natalia es la encarnación de la nación española, una rubia envuelta en tela de color rojo, tonos icónicos de la bandera de aquel país, quien fue seducida con engaños para estar en su situación actual, pero que busca salir de esta ya que la tiene lastimada y temerosa del cambio, y que se va levantando poco a poco, pero siempre con el riesgo de caer en las manos de alguien que parece ofrecer algo diferente en la superficie, pero que secretamente tiene los mismos objetivos que le harán repetir el mismo infierno. Así como en las relaciones sentimentales, la obsesión puede llevar a las personas a creer que su visión de lo que es su país los hace tomar decisiones que en lugar de engrandecer a su nación, terminan por dañar las vidas de sus habitantes. La visión ideal del franquismo era derrocar la democracia, entiéndase los deseos y voluntad de la mayoría en el país, para establecer el régimen autoritario, así como expulsar o exterminar a las minorías del país, ya sea por su raza, religión o política, con el objetivo de conseguir e imponer la versión más pura de España en sus ojos. Además, vemos cómo al inicio de la película, esta dictadura privó de su libertad a muchas personas para construir monumentos visibles que dejaran huella de la ideología de la dictadura. La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es un ejemplo de ello, siendo a la vez un símbolo de no solo la devoción que el franquismo tenía a la religión católica, sino también a ser un lugar donde enterraban a rivales políticos. La película utiliza la enorme cruz para simbolizar la ironía de todo el movimiento, ya que el lema que tenían en su propaganda, como videos o banderas, era «Arriba España», pero, al final, a pesar de los intentos de Sergio y Javier por poseer a Natalia, esta termina sin vida en la base de la misma, partida en dos, producto de la obsesión, que sin importar si es sobre una persona o una nación, solo termina por dejar ansiedad, tristeza, violencia y en ocasiones, consecuencias trágicamente irreparables. Debido a lo alejados de la realidad que se vuelven los eventos de la segunda mitad de la cinta, así como la violencia que permea gran parte de la historia, comprendo perfectamente que Balada Triste de Trompeta no sea del gusto de muchas personas, ya sea por las sensibilidades de cada quien, las cuales se respetan, o porque lo primero puede romper su suspensión de la incredulidad. Habiendo dicho esto, en lo personal, considero que es una cinta en su mayor parte muy bien realizada, que nos da un montón de ejemplos y analogías sobre cómo la obsesión destruye tanto a quien la desarrolla, así como a quien es el centro de esta, ya sea otra persona o un país. La película continúa con un elemento que vimos en El Día de la Bestia, del mismo director, siendo el utilizar hechos, lugares y construcciones de España para examinar el pasado y presente del país, con la intención de evitar repetir los errores que se cometieron. De igual forma, podemos tomar la enseñanza de hacer una introspección en nosotros mismos, para detectar si algún deseo o interés que tenemos se está convirtiendo en una obsesión, o en su defecto, en conductas violentas o discriminatorias, y tomar las acciones necesarias para hacer un cambio en nosotros mismos, antes de que tengan consecuencias de las cuales nos podamos arrepentir. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Balada Triste de Trompeta o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y en twitter.com/b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts
y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.